Inconsciencia, el podcast. La imaginación es el comienzo de la creación. Neville Goddard. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera temporada de su podcast favorito, Inconsciencia, que se graba desde el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. El día de hoy nos acompaña Rubén Torres Castillejos, licenciado en Física, egresado de la UNACH y presidente de la CONJUVECY. El Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades. Bastante largo y no me lo voy a aprender en este momento. Y saludamos a todos los que nos acompañan en cabina, producción, Anita, Daniel... El hermoso, aquí está de regreso Hermoso, prometimos que lo íbamos a ver en esta temporada y va a salir platicando con los... No va a salir, pero pues esperemos que un día se anime. El Hermoso y Tabito en cabina. Chicos, el día de hoy vamos a hablar, primero nos va a poner en contexto Rubén, acerca de física cuántica. Así para tontos, ¿qué es física cuántica? Física cuántica for dummies. Primero, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en este podcast, abriendo temporada, gracias, es un honor. ¿Y qué es la física cuántica? Feynman, uno de los grandes físicos del siglo XXI, diría, nadie lo sabe. Si alguien te dice que sabe qué es la física cuántica, te está mintiendo. Pero hoy ya tenemos un mejor entendimiento de qué es la física cuántica. Entonces, a grandes rasgos, la física cuántica es la física de lo pequeño, ¿ok? Durante muchos siglos, la mecánica de Newton, la mecánica clásica, nos ayudaba a entender los fenómenos físicos a gran escala, ¿no? ¿Por qué se caen las manzanas? ¿Por qué flotan los barcos? ¿Por qué vuelan las aves? ¿Por qué flotan los barcos? Por el principio de Arquímedes, desplazan suficiente volumen. Tenemos un científico aquí. Exacto. Desplazan suficiente volumen y entonces generan una fuerza de empuje equivalente, lo cual los hace flotar. Necesitas desplazar mucho volumen de agua para lograr eso. Pero eso es física clásica. Ahora, después de esto, surge en el siglo XX, finales del siglo XX, la pregunta de, ¿y qué pasa más abajo, ¿no? ¿Qué pasa con los átomos? ¿Qué pasa con las partículas? ¿Cómo funciona este mundo? Y ahí es donde comenzamos a describir la mecánica cuántica, la mecánica de lo pequeño, que tiene cosas bien interesantes, cosas muy locas, que rozan hasta en lo imposible. Ahora, tu contexto basado en, si lo bajas al terreno espiritual. Uf. O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar que la mente, o sea, ya has escuchado, todos hemos escuchado, la mente es un imán? La mente es un imán, sí. Entonces, muchas personas del nuevo pensamiento abarcan que la física cuántica puede ser la nueva física o ciencia de Dios. Sí. ¿No? Sí. Tú, desde tu perspectiva, dices sí, o sí, no da una explicación. Yo, desde mi perspectiva, que soy más bien agnóstico, no tengo realmente una creencia espiritual muy arraigada, pero pues sí conozco algo de estas nuevas olas, ¿no? Desde mi perspectiva, es poco probable, pero es muy interesante. Es muy interesante las explicaciones que se llegan a dar. La mecánica cuántica abre este camino a dar estas explicaciones precisamente porque es una teoría que es indeterminista, ¿no? Cuando hablamos de Newton, pues sabemos que si nosotros lanzamos una pelota y conocemos todas las propiedades de la pelota, podemos calcular exactamente dónde va a caer. Pero en la mecánica cuántica eso no pasa. Nosotros podemos tener mucha información sobre una partícula y no saber exactamente qué va a pasar con ella. Tenemos probabilidades, pero no tenemos certezas. Entonces eso abre el camino hacia la espiritualidad. El propio Einstein lo decía. El propio Einstein estaba muy contrariado con la mecánica cuántica porque decía, Dios no juega a los dados. La mecánica cuántica es muy azarosa. Entonces, yo creo que abre muchas posibilidades para poder interpretar la realidad de otras maneras, ¿no? Y la espiritualidad es una de ellas. La gente todo el tiempo está buscando una manera, pues, de darle sentido a las cosas, de darle sentido a la vida, a sus creencias, y encontrar estos pequeños huecos donde puede encajar una divinidad o una espiritualidad es muy importante, y claro que abre un tema de discusión muy, muy rico. Órale. Bueno, entrando a profundidad, según la mecánica cuántica, para los hippies en este momento, habla mucho acerca de la relación del pensamiento y la realidad, acerca de que, por ejemplo, ya entrando en contexto, les voy a platicar acerca de Neville Goddard, ¿no? Que él tiene como que una teoría cuántica y acerca de la ley de la atracción. Y que en estos tiempos de pandemia se hizo súper famoso, ¿no? De que decreta, escribe y se te va a dar. Sí.
Y él decía, o sea, él en su momento, en el inicios del siglo XX, fue un personaje que llenaba auditorios porque era súper carismático, filósofo, divulgador. Y él hablaba acerca de la ciencia mental, la física de Dios, y te decía que la Biblia era un libro que tenía una serie de instrucciones para el desarrollo del hombre. Claro. Pero no como para que lo siguiera al pie, sino que para que esa interpretación hiciera que cambiara su realidad. Ok. ¿No? Entonces, haz de cuenta de que yo quiero ser, no sé, investigadora. Entonces, me lo meto tanto, Claro. lo creo tanto, que voy a lograr ser investigadora. Y tú dices, bueno, es algo de un trabajo de la mente. Pero Neville iba más allá. Te daba lo que tú decías de las partículas, ¿no? Te decía, toma un vaso de agua en las mañanas, Ajá. un vaso transparente, y lo llenas a la mitad de agua. Y tú vas a hablar con las partículas del agua. Ok. ¿No? Sí. Yo, Luisa, voy a hablar con las partículas del agua y quiero, no sé, quiero que se suba el rating del podcast, ¿no? Y mágicamente, como ha pasado, se va a hacer un super boom el podcast. Y te Ok. tomas esa agua. Ok. Se pueden hablar, o sea, ¿lo ves mafufo? ¿Tú crees que podamos cambiar las partículas del agua y que todas esas partículas entren en nuestro cuerpo para cambiar nuestra realidad? A ver, lo veo mafufo, claro. pero es muy interesante. O sea, a mí me parece un poco raro desde las pocas veces que he escuchado este tipo de cosas, ¿no? Es extraño creer que le podemos hablar a cosas inertes y que nos van a dar como soluciones o respuestas o que nos van a ayudar, pero quién sabe, puede ser, ¿no? Hay mucho terreno desconocido y mucho terreno fangoso ahí, sobre todo porque desde cierto punto la mecánica cuántica es algo que depende del observador. Eso de que nosotros alteramos a las partículas, desde cierto punto de vista es cierto y los científicos lo aceptan. Las partículas en la mecánica cuántica tienen dos formas, o son ondas o son partículas, pero la forma que ellas toman cuando son observadas depende del observador y depende del experimento. Entonces sí, siempre que nosotros observamos un sistema cuántico, de cierta manera lo estamos alterando y estamos haciendo que sea como nosotros necesitamos que sea. ¿Ya vieron? Hay que hacerlo del vasito de agua. Entonces, eso ya roza mucho en lo espiritual y en las creencias. ¿Crees que es mucha autosugestión? Puede ser. A mí me parece un poco muy similar a este rollo de programación neurolingüística y cosas así, donde tú mismo como que alimentas a tu mente o haces creer a tu mente lo que quieres creer, ¿no? Como un placebo, tal vez, ¿no? Pero no lo sé. Hay que ver la evidencia, obviamente, siempre como científico te vamos a decir, hay que ver la evidencia, ¿no? Pero si funciona para alguien, si para ti funciona un placebo, si para ti funciona hablarle al agua y decirle que te suban el sueldo, ojalá te lo suban, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo. Porque no está peleado la espiritualidad y las creencias personales, no siempre se pelean con la ciencia. Muchos de los grandes científicos han tenido ideas que podrían parecer un poco locas o mafufas para otros, ¿no? Newton, el padre de la gravedad, dedicó mucha parte de su vida a estudiar la Biblia, porque él creía que ahí en la Biblia estaba el secreto del universo. Durante décadas, los poderes de la mente han sido asociados a lo que es esotérico. Uh-huh. Pero últimamente esta corriente del pensamiento en descubrir qué es la realidad y que tú puedas cambiar tu realidad han motivado, se podría decir, a científicos a estudiar el cerebro, ¿no? Entonces, la fórmula, aquí dicen, es muy sencilla. Se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, racional o emocional, espiritual o sentimental, y así se sabe a qué área corresponde esa facultad. En sí, como la prueba científica de la mente creadora, nos dice Amit Goswami, profesor de física en la Universidad de Oregon. El comportamiento de las micropartículas cambia dependiendo de lo que hace el observador. Sí. O sea, estábamos diciendo, por ejemplo, que la teoría de Neville Goddard o el método de Goddard se basa en la numerología de Tesla. Okay. Hablamos de diferentes científicos que usaban la ciencia para cambiar la perspectiva de lo que estaban viviendo. Goddard, ¿qué dice? Que aparte de lo del vaso de agua y que te concentres y que pienses, es de que tú ya estás en tu realidad, ¿no? Okay. Por ejemplo, tú ya eres, no sé, director de la Facultad de Física de la UNACH. Dios quiera. ¿No? Sí. Entonces tú ya eres y tú ya vives como un director y tú ya quieres que te digan director. Okay. ¿Sale? Porque si tú estás ya viviendo esa realidad, ¿qué le impide a lo demás que se cambie? ¿Qué le impide a la Matrix que salgas de esta que no te gusta y que ya te vean como que tú ya eres el director?
Ok, ¿qué le impide? Ajá, A ya la nada, si realidad, tú ya lo nada, estás sí, viviendo, claro. ¿no? Entonces, ¿sí crees en la mente creadora? Creo que la mente es muy fuerte, entonces creo que sí, desde cierto punto sí, sí, ¿por qué no? Y creo que pasa todo el tiempo, ¿no? Siempre que hay un cambio en tu vida, cuando te logras adaptar a él y volteas a ver en retrospectiva lo que ha pasado, pues sí, tu realidad es completamente diferente. Y esto de influir en tu realidad a través de tus pensamientos, Ujú. me parece que es alentador, es muy positivo, y sea cierto o no, tengamos pruebas o no, que puede haberlas, pues es positivo y creo que no está mal intentarlo, ¿no? Por ahí hablabas de cosas como numerología de Tesla, Ujú. como cambiar los estados de las micropartículas y esas cosas, que al final del día pues nos remontan a, sí, no es una ciencia porque no está todo como bien establecido, como el método científico lo pide, pero puede ser que sea una ciencia en pañales, una protociencia, como las que les llaman, ¿no? Como en su tiempo fue la alquimia, Ujú. que durante siglos hubieron alquimistas y que mucho tiempo después mutó a ser la química, ¿no? Pues a lo mejor puede pasar lo mismo con estas ciencias que están comenzando, que están en pañales, que tienen pocos exponentes y que todavía se les toma con pinzas, porque todavía nos podemos preguntar, ¿y si será cierto eso? O sea, Pues desapareció un ¿tiene mexicano por sentido? andar Ah, investigando, claro, ¿no? De haciéndole a... Sí, Jacobo Jacobo Greenberg. Greenberg. Yo, fan número uno. ¿Ah, sí? Jacobo Greenberg, Sí, está muy loco eso de las operaciones ay, ¿cómo se De llamaba? De Pachita. Pachita. Pues aquí dice que Godard usaba este método empezando primero no por lo que quieres llegar a hacer, sino era para curar un malestar. Curar malestares a través Ajá. del pensamiento. Ajá, de que, Ok. ay, nos podemos curar si tú dices, yo no estoy enfermo, pero haz de cuenta que como la mente también es tan... te puedes desanimar tan rápido, Ujú, de que cuando ves los resultados dices, no, sí me estoy muriendo, o sea, yo no... ¿no? Entonces, claro. él te lo dividía en 3 partes y Ok. usaba la numerología de Tesla. Te decía, vas a poner 3 veces lo que ya no quieres, o sea, como ya no te sientes, yo no me siento enfermo, yo no me siento enfermo, yo no me siento enfermo. Vas a poner 6 veces, ¿por qué ya no te sientes enfermo? Porque me siento plena, porque me siento plena, porque me siento plena. Y vas a poner 9 meses, ya como 9 veces, perdón, tu resultado final, ¿no? Ok. Soy feliz porque me he curado de cáncer. Ok. Y haciendo el 3, 6, 9, todos los días, cambiabas tu realidad Ok. por una semana. Entonces era 3, 6, 9, 7. 3 veces el problema, Ajá. 6 veces. Pero todo en positivo, pues. Ok, ok. O sea, yo ya no, yo no merezco el cáncer, o yo no, pero, o sea, o yo no tengo cáncer, ¿no? Ok. Yo me siento feliz, estoy plena, yo me he curado de cáncer, al final, ¿no? Ok. Así como... Interesante. Ajá. Es muy interesante. Creo que esta parte de hablar en positivo y esas cosas se usa mucho no solamente para este tipo de situaciones, como curar enfermedades o cosas así, sino, por ejemplo, también en los discursos y cosas terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, para combatir alguna depresión o algo así, son terapias alternativas a las que se dan y son muy buenas y es muy difícil. La verdad es que parece algo sencillo decir, voy a hacer oraciones en positivo y cuando lo intentas te das cuenta de que no es tan fácil. De que no es tan ¿no? fácil. Por ejemplo, pensar que decir, yo no tengo cáncer es una oración positiva, al final del día ves y dices, hay un no, entonces Sí. ese no debe ir, debería ser algo como yo estoy libre de cáncer o algo así, ¿no? Es muy difícil, pero creo que sí es viable para reformar tu forma de ver la vida y para ayudarte como alternativa a tus problemas, por ejemplo, porque funciona, para mí, desde mi punto de vista, es como un placebo, y los placebos funcionan, ¿no? Cuando hay pruebas médicas, se está probando un nuevo medicamento o algo por el estilo, pues lo que se hace es, en los grupos de control, se les dan los medicamentos, pero a ciertas personas se les dan pastillas placebo, pastillas que no tienen nada. Y muchas veces estas pastillas funcionan igual que el medicamento. Pero la gente no lo sabe, o sea, la gente realmente cree que está consumiendo el medicamento y por eso se curan. Entonces, para mí, este tipo de acciones funcionan como eso, como pastillas placebo. Te pueden ayudar porque crees que pueden hacerlo. Somos materia, ¿no? Somos materia Ok. y la materia es energía. Ok. ¿Qué pasa si a nuestra energía le ponemos no sé si lo estoy diciendo correctamente, si no me corriges, la Ok. polaridad negativa? Ok. Nos volvemos negativos.
Pues O... depende de cómo interpretamos que es una polaridad negativa, pero sí. O sea, creo que ¿qué es esto? ¿Es una metáfora? Ajá. ¿Ok? La metáfora creo que es adecuada porque cuando ponemos algo que se expone a una carga negativa, Se convierte en algo negativo. exacto, se polariza, comparten carga y entonces se vuelve negativo, ¿no? Bueno, la peligrosidad de este pensamiento Ujú. es de que también aplica sin que tú quieras a cambiar tu vida. Por Claro. ejemplo, tener miedo de fracasar hace que fracases. Claro, coincido totalmente en eso. Entonces estamos científicamente comprobando ahorita que la física cuántica del método Bohr existe. Quita mi título. Bueno, muchas gracias. Esto es inconsciente. No, pero o sea, sí ha pasado. O no se han sentido en una situación en la que dices, no quiero que pase y termina pasando. Sí, muchas veces. Terminas pensando en negativo y suceden las cosas. Muchos por ahí dicen, piensa mal y acertarás, pero yo también creo que es eso, ¿no? Piensa mal y propicias las cosas, A que pase. ¿no? Por ejemplo, la ley de Murphy, ¿no? De la que tanto se habla. Ujú. Pues, si algo puede salir mal, va a salir mal. Pues si piensas que algo que salga mal es una posibilidad, entonces le estás dando la posibilidad de que salga mal. Entonces, sí, creo que funciona para ambos lados. Los pensamientos son muy fuertes en ese sentido. Si yo pienso en algo positivo, abro mis posibilidades a que eso, bueno, suceda. Y si me rodeo de cosas negativas y de pensamientos negativos, pues también abro la posibilidad de que esos pensamientos se hagan realidad. Y para mí es mucho más fácil ver esos pensamientos, o sea, ver los impactos negativos en la vida de alguien. Creo que es mucho más fácil de observarlos, ¿no? Cuando te pasa algo bueno, pues a veces no lo tomas en cuenta o lo das por sentado, Ajá, como de que... lo pasas por alto. Pero te pasa algo malo y aunque sea pequeñito, ahí se te queda clavado un buen rato y es difícil de borrarlo. De borrarlo. Según en esta realidad, Sí. todos somos observadores. Ujú. Técnicamente todos somos observadores, Así es. ¿no? Entonces lo que quiere decir que nosotros podemos o salir o crear algo como nosotros querramos, técnicamente, Ujú. ¿no? Pero ¿qué tan difícil es? O sea, ¿tú nunca te has puesto a pensar en querer hacer un cambio y utilizar algo de la ciencia cuántica? Querer cambiar el mundo utilizando la ciencia, Porque tampoco es fácil, se ve muy fácil sí. decir hay que pensar positivo, pero no. No lo es. Siempre no va lo a es. pasar algo externo que te haga decir, güey, estás loco. No vas a ser dueño de Disneylandia, ¿no? Exacto. Ah, ya me quitaste mi sueño. He pensado, pues alguna vez supongo, porque es bonito dejar volar la imaginación, ¿no? De qué podría suceder si lográramos dominar ciertas áreas de la ciencia o de la física en particular, que son las que más pues, nos prohíben hacer cosas. Por ejemplo, la termodinámica, ¿no? Que nos prohíbe romper procesos entrópicos y viajar en el tiempo. Nos lo prohíbe la termodinámica, pero ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlo? O viajar a otras partes del universo, que lo prohíbe la relatividad, ¿no? Pero ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlo? Sí lo he pensado, es muy interesante. Muchas veces no se dice porque luego te tachan de científico loco y así, pero es muy interesante. ¿Qué pasaría si pudiera cambiar el mundo? O más bien, ¿he pensado en cambiar el mundo usando la ciencia? Sí, pero hay muchos problemas de por medio, ¿no? Como ya decía, las leyes universales de la termodinámica, de la relatividad, nos ponen en una situación muy difícil en ese sentido. ¿Tú qué harías si pudieras cambiar el mundo? Yo ya estoy usando eso? decretando, amigo. O sea, ¿Qué te sí, pasa? ¿Sí? decreto. Si yo no estoy aquí solo por bonita. ¡Qué bella eres tú! Mira, yo estaba... O sea, tengo una libreta, dice yo merezco. Ajá, Sí, obviamente. ok. Sí. Yo merezco. ¿Y qué mereces, Luisa? Yo merezco ser Cuéntanos, directora cuéntanos. del mundo. Ok. Mira, yo creo... Estuve a punto, pero dije, no. Ay, no sé, aquí puedo sonar ahí medio filosófico, no sé, pero yo creo que si Adelante. pudiera cambiar, por ejemplo, el tiempo, no lo haría. No, si yo pudiera viajar en el tiempo, no lo haría. Al menos no de la manera en que muchas veces ¿No la te irías gente lo contra hace. Hitler? ¿Por qué? No. ¿Qué pase? Pues es que si Hitler no hubiera pasado, ¿qué garantiza que yo esté aquí hoy? Pues todos son coincidencias al final del día, las probabilidades son así bajísimas. ¿Y qué tal si yo voy y me deshago de Hitler? Hablando de probabilidades, bueno, eso puede ser para otro programa, pero estaba lo de Max Born. Ajá. algo así. Max Planck, Niels Bohr. Él es el que decía que
que Dios sí juega a los dados. Sí. Uy, no, el pique de Einstein y Bohr es chismecito del bueno, ¿eh? ¿Por qué? Muy bueno. Contexto así. Porque cuando hablamos de física moderna, Einstein tiene que salir en algún momento, ¿no? Siempre tiene que salir Einstein. Es el padre de la relatividad y aunque él no quiera, también es padre de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque yo creo que si sentaras aquí a Einstein el día de hoy y le hicieras las preguntas que le estás haciendo, se infarta ese señor, ¿eh? O sea, sí. Él se infartaría, no le gustaría nada. ¿Por qué? Porque Einstein era una persona que confiaba en el determinismo. Uh-huh. Él decía, la física tiene que ser descrita por procesos que podamos conocer bien. O sea, tiene que estar bien determinada. Si yo hago algo con la física, tengo que saber cuál es el resultado. O sea, él me manda un tubo con mi 369. Sí, definitivamente. Einstein así era. Y Bohr, que es uno de los grandes padres de la mecánica cuántica, él tenía una interpretación diferente, ¿no? Que es la interpretación de Copenhague o la ortodoxa o la que todos los físicos, digamos que aceptamos a grandes rasgos, ¿no? Que es la mecánica cuántica, es una ciencia probabilística. Tú puedes conocer todo de la mecánica cuántica en un sistema y lo único que vas a obtener es probabilidades. Okay. Entonces, deja mucho al azar. De hecho, hay quienes dicen que esta ciencia es como la concepción más fuerte de lo que sería el libre albedrío. Uh-huh. ¿No? Porque las partículas... espera, pausa. Aquí también entra lo del libre albedrío. Porque, digo, no es que yo lo haya investigado, ¿verdad? Pero decían de que todo empezó para curar enfermedades, ¿no? Esto del pensamiento y de decretar. Claro. Pero pues la gente lo usaba por otras cosas, ¿no? Como para decir, yo merezco estar en este puesto, yo merezco ganar este premio, yo merezco tener a esta persona, ¿no? Ok. Entonces dicen, oye, pero eso no, oye, pero eso ya no se puede. O sea, una cosa es tener un puesto porque a lo mejor tu sugestión hace que te esfuerces para lograr ese puesto. Claro. Pero como para que le gustes a esta persona no se puede porque ya estás enterado con el libre albedrío de esa persona. Claro. Y se dice que como todos los que existen aquí son tu realidad. Okay. O sea, te digo que aquí entran muchas cosas que te alocan, pues. O sea, por ejemplo, en mi realidad Daniel es así, serio, ¿no? Va. Pero si yo quiero que Daniel sea más, wow, lo puedo cambiar. ¿Me explico? Tu percepción, ¿no? Ajá, o sea, a mi percepción. Determina la realidad. Pues. Mira, ya está hablando, ya viste. Y es una cosa de que ya está activo esto. Y esta vez no me ofendió. Y esta vez fue simpático. Entonces, así funciona. ¿Cómo está lo del libre albedrío? ¿No crees que puede ser algo muy sugestivo? Mira, aquí vamos a terminar locos todos. Sí. No, la mecánica cuántica ha dejado locos a un montón de personas. No seremos la excepción. El libre albedrío. Bueno, pues para empezar, creo que el libre albedrío es algo como muy religioso, tal vez. Es como de las primeras veces que comienzas a oír sobre el libre albedrío es a partir de religiones o de creencias de este estilo, ¿no? Hay quienes dicen que no. Hay científicos bien cerrados que dicen, no, todo es determinista. Y entonces, como todo es determinista, tu vida ya está determinada, ¿no? Y como el espacio-tiempo es en el universo el tiempo es una dimensión, esa dimensión ya existe, solo que no la puedes ver. Entonces, tu futuro ya está determinado. Y están Dios. Quienes dicen, pero existe el libre albedrío y yo puedo determinar mis acciones y yo puedo determinar lo que voy a hacer después. Y entonces el futuro no es determinista. Es algo cuántico, es algo probabilístico, ¿no? Creo que Hawking era quien decía, Stephen Hawking, si no lo conocen, un gran físico de agujeros negros, que siempre está en su sillita. Si no lo conocen, vean en Netflix La teoría del todo. Ah, sí. Yo tengo un chiste sobre eso que está un poquito fuerte. Pero bueno, Hawking era el que decía, bueno, si todo está determinado, ¿por qué volteas 2 veces al cruzar la calle? Si no lo puedes cambiar, ¿no? Si ya está determinado, pues solo cruza. Venimos, sí, exacto. Si te iban a atropellar, pues ya estaba determinado. Y si no te iban a atropellar, pues ya estaba determinado. Pero ahí es donde entra para él la concepción del libre albedrío. Y las partículas cuánticas parecen tener ese libre albedrío. Porque a pesar de que nosotros conozcamos mucha información sobre ellas, al final lo más que podemos saber es qué tan probable es que hagan esto o aquello, pero son las propias partículas quienes deciden lo que van a hacer y nosotros no podemos interferir en eso. No, entonces, sí podemos. Agarrar un vaso de agua. El 3.
369. El 369. Le digo al electrón, ¿no? Que note ahí sus grandes sueños. No, hago mi película mental. Como conclusión, Ajá, ya sí, ok. fuera de tu personalidad de Sí. licenciatura en física Claro. y próximamente maestro en En ciencias físicas. ciencias físicas por la UNAM. ¿Harías el 369? O sea, ¿te animarías a verlo, el método Godard? ¿Podrías investigar sobre Neil Goddard? Podría investigar, claro. Creo que la parte que más me gusta de los científicos es que estamos abiertos a comprender y a conocer. Y a mí personalmente sí es algo que me va a ayudar. O sea, si yo siento que escribir lo que quiero hacer 3 veces, 6, 9 veces, me va a ayudar a ser mejor, pues lo voy a hacer. Y es algo que hasta cierto punto sí hago, ¿no? No de esa manera porque no había leído estas interpretaciones, pero cuando tengo algo que realmente quiero lograr, lo anoto todos los días. Quiero Mira, sin hacer querer, esto. ¿quién quita y está ¿No? manifestando? Claro, a lo mejor sí soy. Si tengo ese power de cambiar mi realidad que decía. Y para mí sí funciona. O sea, ser consciente de lo que quieres te ayuda a lograr tus objetivos. O sea, no quiere decir que sí creyó lo que estábamos diciendo, pero pues así como que bajo el agua dice sí lo hago. Es que creo que funciona. Ahora, no creo que, por ejemplo, y eso sí es algo que puedo externar bien, no creo que debamos apegarnos solo a una cosa. Por ejemplo, y sobre todo en temas más delicados como la salud. Ujú. O sea, si hay personas que defienden estos pensamientos, pues está bien, pero creo que debes siempre seguir con algo un poco más fuerte. Por ejemplo, si tienes cáncer, pues no vayas a dejar tu tratamiento Por del cáncer andar solamente manifestando. por esto. Haz las dos cosas. Si crees en esto, Así puede Pues ser un hazlo. complemento de... ¿no? O sea, sí, como complemento está bien, pero creo que cuando no tiene un fundamento tan fuerte como todavía no lo tiene, que te digo que puede ser que en el futuro lo haga, pues no hay que dejar de lado las cosas que sí conocemos que funcionan. Tampoco vayan a amarrar a gente anotando de que quiero que Claro. fulanito se quede conmigo, no lo hagan. Ah, y no irrumpan en el libre albedrío de las demás personas, ¿no? Creo que está muy bien para las cosas que tú quieres lograr, Sí, pero no con lo que de no los demás. que no involucre a otras personas. Ahorita Los, regresa Daniel a la normalidad. los amarres ya no están de moda. Rubén, como conclusión, ¿qué nos dice a todos los que a los que nos escuchan? Y si nos compartes tus redes sociales para seguir tu trabajo. ¿Qué trae para los jóvenes la Conjuvecí? Conjuvecí. Wow. Conjuvecí es una red de jóvenes a nivel nacional. Yo aquí tengo la fortuna de dirigir la red a nivel estatal. Somos Porque lo más decretó. Exacto, así es. Yo un día me desperté y dije, voy a ser presidente de Conjuvecí Chiapas y mírenme. Tenemos más de 60 jóvenes en todo el estado que hacemos actividades de ciencia y tecnología, pero también de otras áreas como la salud, como las bellas artes, la cultura, etcétera. Y que buscamos, pues, generar un impacto positivo, ¿no? Darles espacio de aprendizaje, dar un espacio donde los jóvenes puedan, pues, tener un momento de crecimiento personal. Entonces, se pueden unir a Conjuvecí como miembros o participar en las actividades que tenemos. Les adelanto que para el mes de octubre y noviembre vamos a estar teniendo talleres sabatinos. Todos los sábados a las 11 de la mañana vamos a tener talleres de bellas artes en Candilejas Restaurante, que está, ya me metí el gol, que está cerca del Parque de la Marimba. Son talleres gratuitos, no cobramos absolutamente nada, es para que ustedes vayan y aprendan y aprovechen un rato de bellas artes en este caso. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar en mi Instagram como @torrescastillejos o también si quieren seguir el trabajo de divulgación que estoy comenzando a hacer como @dolay.dip. Ahí por ahí les voy a dejar el... Sí, lo anotamos ahí. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, ¿se van a animar a manifestar? Síganos en otro episodio más de nuestro podcast. Ya saben, 369 en los comentarios. Como el Rey Misterio. Sí, y esta temporada les anticipamos muchas sorpresas, además de que viene nuestra temporada de terror con la nueva producción. Así que nos vemos. Esto es Inconsciencia. Inconsciencia, el podcast.